Señores, buenas noches. Soy Luis Novarecio. Esto es Animales 2020. Obviamente es el tema coronavirus. Hoy hay un programa especial que se desprende en una parte de lo que fue en el día de ayer. Está sentado con nosotros el doctor Gustavo Lopardo. Es un especialista en infectología que nos dirá si estas primeras 23 horas 30 de cuarentena están funcionando como corresponden. Gracias por estar, doc, con nosotros. Por sí o por no, ¿está funcionando la cuarentena para vos? Cuando yo vine por acá, por lo menos no vi mucha gente en la calle en las pocas cuadras que pude recorrer. Bien. Además está con nosotros Mariano Cuño Libarona, aparte de ser un compañero muy querido y muy respetado, ha asumido la defensa, corregime Mariano, de Luca, el chico que estuvo anoche en el buquebús en este programa como protagonista y en todo el país así, ¿no es cierto? Así es. ¿Está detenido? Está detenido. ¿Está imputado? Sí, sí. Está imputado. Bueno, vamos a hablar con Mariano de esto, porque genera toda una gran discusión respecto de si Luca es el emergente de la desobediencia, del no entender que se está aplicando la única vacuna que hay en el mundo, y perdón a los médicos, está el doctor Camburián también con nosotros, perdón a los médicos que me estoy metiendo en terreno que no es el propio, pero creo que todos entendimos que hay una sola vacuna con efecto limitado, pero es la única que tenemos en el mundo por el tema del coronavirus, que es quedarnos en casa, que es el aislamiento, que en la situación argentina, con casos que todavía son pocos de detección, podemos evitar ser Italia, podemos escalar en la curva que ha escalado España o ver lo que está pasando en Nueva York. Fue muy impactante, recién lo veías en Intratables, ver que de un día para el otro saltó de 2.000 a 4.000 y luego 8.000 casos. Y la pregunta es, ¿estamos en condiciones de asumir esta situación, de poder poner en el sistema sanitario a pacientes si no nos quedamos en casa? También está con nosotros Carlos Bianco, que es el jefe de gabinete del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Gracias, Carlos, por estar con nosotros. A vos. ¿Evaluación de la cuarentena funcionó? ¿Poco, mucho? Funcionó bien, tampoco se puede esperar porque no es una cuarentena, no es un estado de sitio, digamos. Tampoco se puede esperar que la gente salga por cuestiones de necesidad, tipo a comprar comida, por ejemplo, pero dentro de un marco general funcionó razonablemente bien. Desde el Ministerio de Seguridad, la Policía de la provincia, se han hecho como 600 notificaciones aproximadamente, pero sí, funcionó bien. ¿Funcionó bien, Carlos? No, a mi criterio no. No, a mi criterio no, porque, digamos, quizás en zonas específicas sí. Pero si uno se sube a un dron y mira todas las zonas, no. Yo hoy estuve por Malvinas Argentinas, estuve por San Fernando, estuve por Tigre, estuve sobre todo por zona norte del conurbano, y había lugares que eran peatonales. Y la verdad que en este sentido, si esto no se hace en forma general, no va a funcionar. Así que yo creo que no. Si bien la medida es fabulosa y era lo que esperábamos, la gente todavía no toma conciencia que esto es muy serio. Digamos, ¿corremos el riesgo, Doc, de caer en un caso Nueva York, en un caso España, de que se espiralice y esto que queremos, achatar la curva de contagiados, no suceda y salte? Creo que lo corremos. Por eso tenemos que estar muy alertas, definitivamente. Esta medida es una medida muy fuerte, ¿no es cierto? Y estas medidas hay que tener en cuenta si son oportunas. Y el objetivo en Argentina fue anticiparse a que no nos suceda lo de Italia, lo de Francia, lo de España. Tienen que ser intensas, pero hay que cumplirlas. Claro. Entonces yo puedo decir, hice 20 cuadras de mi casa acá, pero tampoco es el mejor momento. A las 11 de la noche, no sé si es el momento para evaluar la cuarentena. Claro. El colega estaba diciendo, yo no estuve en el Gran Buenos Aires. Oportunas, intensas, pero deben cumplirse. Y yo creo que la autoridad debe obligarnos a cumplirlo, porque esta medida va a tener consecuencias inevitables, negativas, desde lo económico, desde la actividad, en lo social. Entonces, si nos quedamos con las medidas negativas, pero realmente no capitalizamos lo que se espera, que es verdaderamente el distanciamiento. Distanciamiento social es la palabra que utilizamos, pero entendamos, es un distanciamiento físico lo que queremos. Claro, porque si la gente sigue caminando por la calle, eso no funciona. ¿Sabés qué me pasa? Y ayer lo decíamos en el programa. Yo siento que las autoridades, los médicos, desde ya, están más que a la altura de las circunstancias, nos han explicado cómo son la situación y perdemos la oportunidad de cumplir con algo que es quedarnos en casa. Vamos a estar enseguida, no sé si tenemos imágenes para ver del Hospital de Clínicas, porque el Hospital de Clínicas, que es un ejemplo en nuestro país, ya se está preparando para una situación. No quiero agregar adjetivos que no correspondan, pero es una situación eventualmente dramática. Si se espiraliza la curva, va a haber estos hospitales que forman parte de la universidad, que dependen de la universidad, pero que están adheridos al sistema de salud, van a ser utilizados como tales. Y lo que vas a ver hoy
es cómo se prepara, porque corregime Carlos, la pregunta es, si muchos pacientes van a los hospitales, la pregunta es si hay suficientes respiradores para poder asistirlos. Y hoy no, sé que se está haciendo una compra grande, pero también existe la problemática de la disponibilidad, digamos, uno puede comprar, pero después está la disponibilidad de que estén. Y después está la problemática de que pues, los que somos médicos sabemos, los respiradores al uso se rompen y se dañan todo el tiempo y la reparación lleva tiempo. Todo eso, todo ese circuito hay que tenerlo muy aceitado. Esto es lo que hablamos. Los médicos hoy no necesitan aplausos. No necesitan aplausos. Necesitan que la gente se quede en su casa. Ese es el único pedido del equipo de salud, que se queden en su casa. Los aplausos vendrán después, no en ese momento. Sí, no es que se queden en su casa un cachito, que se queden. Adentro, porque hoy lo que vi, recién, acá. Te voy a dar 3 ejemplos. 2 muchachos subiendo un taxi, valijas. 3 delincuentes, los 2 muchachos y el taxista. ¿Delincuentes? Claro, por supuesto, me están enfermando a mí, te están enfermando a vos. Esto es lo que hay que pensar. Esa gente en la calle, por más que digamos que no está circulando el virus, ¿estamos convencidos de esto? Ponele. Sí. Hoy hay que estar adentro, porque esa gente potencialmente se está contagiando y después te va a contagiar a vos. Luis, Otro ejemplo. Sí. Otro ejemplo. Están en la casa, pero en la puerta. Entonces, hoy pasaba también por un barrio y estaban haciendo asado en la puerta. ¿Y qué te dicen? Yo estoy en mi casa. ¿Se entiende? Pues es que yo lo que siento, y le quiero preguntar al doctor Leopardo que nos decía, siento que estamos más obsesionados por buscar las excepciones a quedarnos en casa que a cumplir con la regla general, que es quedarte en tu casa. No es muy difícil el concepto. El presidente tomó la decisión, creo, más difícil de su vida. Sí. Ahora nos toca a nosotros. Sí, Doc, y decías. el presidente se refirió al coronavirus como el enemigo invisible, lo recuerdan en uno de los mensajes que dio. En Argentina parece que la gente necesita empezar a ver los muertos. Hasta ahora solo lamentamos 3 muertos, pero parece que necesitamos que nos pase lo que le está sucediendo a Italia, que los cuenta por cientos y por días para quedarse en casa. Cuando llegue eso, es tremendo. La situación ya es muy difícil. Es tremendo que para que vos tomes conciencia es que vos tengas que ver los muertos. ¿Sos de los que creen que, oye, Nacho, ayúdame, 258 son los infectados? 158. 150, agregué 100. ¿Compartís, Doc, que esto debe multiplicarse por, no sé, para saber los que en realidad hay asintomáticos o no detectados? No tengo dudas que debe multiplicarse por, lo que no sabemos por cuánto. El mundo hoy notifica más de 250.000 casos, Argentina 158. Pero la realidad es que eso sería cierto si pensamos que todas las personas que tuvieron un poco de fiebre, el coronavirus puede dar fiebre a veces muy baja, 37,3, 37,5, que tosieron un poco, les dolió la garganta, fueron al sistema de salud, que si fueron el médico pensó en esto, y que si pensó en coronavirus tenía realmente la posibilidad de hacer el método diagnóstico. Con lo cual creo que el sentido común dice claramente que esto probablemente no sea así. En el mundo entero seguramente hay muchos más casos y es probable que en Argentina eso sea también así. Hoy escuché a alguien, no importa quién, diciendo hay que multiplicarlo por 1000. Si hay 158 hay que multiplicarlo por 1000. Otros decían solo por 40. ¿Sabes cuál es el punto? A este virus lo conocemos hace 75 días más o menos. Sabemos algunas cosas sobre él y otras que no. En el día de ayer se publicó un artículo en la revista Science, una de las revistas más prestigiosas en medicina y en ciencia en general, que muestra que podría haber algo diferente a lo que creíamos. En líneas generales, las enfermedades infecciosas, sobre todo virales, sobre todo se transmiten cuando la persona está con síntomas. Comienza a transmitirse con los síntomas y en esos días. Una excepción es el sarampión, que empieza a transmitir 4 días antes. De este virus no lo sabemos muy bien y el artículo de ayer de Science propone que podría haber personas transmitiendo antes o personas que no tienen prácticamente ningún síntoma, tienen el virus y lo pueden transmitir. Hago un punto y aparte para seguir sobre el tema de lo que fue, lo que es el coronavirus, saber cómo estamos en este momento, hacia dónde vamos, porque me quiero tener con Mariano y hoy más que compañero de trabajo casi sos un entrevistado en esta situación. ¿Cuál es la versión de tu patrocinado, este chico 21 años, que a bordo del buquebús le dice, contame el antes y el después, tengo coronavirus al capitán? Mira, yo te voy a contar pasos, porque acá ha habido una desinformación absoluta de todos los que salieron a hablar, criticar. Ahora veo una demanda de la municipalidad y no conocen la verdad, porque no lo escucharon a él. Es decir, y es inocente, hay un principio que lo tutela y no conocen qué es lo que pasó. Y te lo voy a pasar a explicar en bloques. Este chico estudiaba en la universidad en un intercambio en España.
Cuando España no estaba bien, toma recaudo, se va a París. Y en un momento dado empieza a decirle a la familia, volvé. Él hace un viaje donde logra llegar a Uruguay. Uruguay, donde estaban otros amigos del colegio que también habían estado estudiando, y todos logran llegar a Uruguay. En Uruguay se cuidan, se preservan, están en una casa, juegan al fútbol, se sienten bien, toman recaudos, se hacen análisis, empiezan a venir los resultados y le dan todos a los primeros chicos que están bien, y se sienten perfectos, ninguna previsión de un síntoma. Y acá lo más importante, quieren llegar a la Argentina porque se está cerrando la frontera argentina. Los padres que le dicen vuelvan para nuestro país. Y acá viene algo medular, que es la consulta al consulado argentino. Sí, tengo un punto vengan, ahí. Vuelvan, están autorizados a volver. Desde que llega Luca y el resto de los chicos de París o de Madrid, donde fuera, ¿pasaron los 14 días de cuarentena? Estuvieron 2 días y no estuvieron en una situación de cuarentena. Estuvieron 2 días tratando de volver a la Argentina para meterse en su situación de cuarentena. Estás hablando de otra ley en Uruguay. Entiendo. Ellos querían llegar desesperados, chicos de 21 años, por sus padres, vuelvan a la Argentina. Consultan al consulado, ya vuelvan a la Argentina, les dice el consulado. El consulado les dice, vénganse. El consulado funcionario público argentino, vuélvanse a la Argentina, y hasta les dice, hay barco hoy, un avión, o vayan a Paysandú y cruzan caminando, pero vuelvan a la Argentina. Eso le dice la autoridad, el Estado argentino. Entonces los chicos se suben al barco, siempre sintiéndose perfecto. Imagínate vos que nunca se representaron que este chico estaba en una situación... Nunca una línea de fiebre. Pero nada, Tos, si no estuviese estado con los amigos, si no se hubiese subido un barco, ni siquiera una sospecha de que podía haber algo. Y este es un delito doloso el que le imputan. Obvio. Es decir, yo sé, tengo conciencia, o dolo directo, o tengo la posibilidad, la previsión de lo eventual que nunca la tuvo. Entonces, se sube al barco y a la hora 19:19, creo, tengo el WhatsApp, me lo mandó ayer el padre. Le llega el mensaje y le dicen, y lo primero que hace, capitán, me acaba de suceder esto. Es decir, más previsiones no pudo tener. Los otros 4, creo que son 5 los amigos. Son 5 los chicos. ¿Y los otros 4? Los otros 4 están bajo custodia, son parte de estos chicos que están ahora en el agote sometidos a examen. ¿El delito, la figura exacta cuál es? La figura que le endilgan es la propagación dolosa. Dolo eventual, estamos en la zona más difícil del derecho penal. La diferencia entre el dolo eventual y la culpa, sin representación. Yo creo que no hubo ningún acto ni de dolo eventual, porque te exige algún tipo de previsión, yo sé que está pasando esto y lo asumo, actúo con voluntad, a una culpa inconsciente, que es, yo lo asumo. Para acá no hubo ningún tipo de asunción. Ahora, vos te das cuenta que ahí después se desencadena, Nacho, Javi, una catástrofe para 299 personas más a bordo, que son los que están ahí. Están todos en cuarentenados en el Hotel Panamericano. Que de paso le van a meter una demanda por $700.000 que eso implica dice todo la esto. Municipalidad, que no conoce el caso, no conoce qué dijo el chico, no está informada, pero simbólicamente está fenómena. Salimos a demandar al chico por todos los gastos, pero que lo escuchen al chico primero, pero, y Mariano, que vean las pruebas. Disculpa, pero el chico Luca recibe por WhatsApp el resultado. Sí. Yo tengo ese WhatsApp. Es un caso un poco inédito en el mundo. En el mundo, en medio de una pandemia, que recibas el resultado por WhatsApp. Sí. En general es personal, te citan, te van a buscar. Sí. Acá se dio así, está documentado y está bien, están pero las entendés pruebas. que es el único caso en el mundo en donde pasa eso. Es difícil de creer. Bueno, pero está el documento. Y se lo hizo está la sin médica. síntomas al examen. Se lo hizo sin síntomas, simplemente porque dentro del equipo de padres eran responsables y dijeron, veamos los chicos. Claro. Algunos recibieron el examen antes, negativo, y este chico lo recibe. ¿Qué hace?
Lo más correcto del mundo. Capitán, acaba de suceder esto. No lo puedo creer. Entonces, el delito doloso o culpa con representación, que es un delito muy menor del código, yo no lo veo. Yo quiero decir algo que respecto del doctor Cuño. Esta mañana nosotros hablamos en exclusiva con el padre. Salió al aire en la radio y dio esta explicación. El WhatsApp existe, lo tengo acá en mi teléfono. ¿Cómo se hace en la Argentina? Cuando me dan el diagnóstico coronavirus, ¿me hacen ir hasta el Malbec? ¿Cómo o me hacen ir hasta la institución médica? ¿Cómo funciona? No. Digamos, si el caso no es grave, si no es de gravedad, que no requiere asistencia, de ningún modo. El aislamiento es en el domicilio y si es positivo, queda en el domicilio. Pero digo, ¿cómo te notifico? Ignorante total, porque yo cuando voy a hacer el hemograma para el chequeo todos los años, sí lo puedo ver por mail. O sea, entras en una página web, el laboratorio te lo muestra. ¿Esto es igual? Es similar, sí, o por mail o seguramente se comunicarán vía telefónica. Esto Así sea positivo, doctor. Sí. Incluso esto es Uruguay, ¿eh? Es decir, él se hizo el examen en Uruguay por precaución y el resultado se lo mandaron según la técnica uruguaya. Claro, lo que pasa es que evidentemente eso fue ese testeo fue voluntario, digamos, no fue el sistema de salud, sino que fue voluntario. Pero yo no quiero ser un paranoico. Privado, inclusive, Claro, ¿eh? sí, yo no quiero ser un paranoico, Doc. Pero fui acusado, porque desde el primer programa que empezamos aquí yo dije, tomemos medidas más severas, me apoyaba en testimonios como el doctor Camburián, tomemos medidas más severas, y hoy dicen, la verdad nos equivocamos, los que decían, esto es un invento chino, es la mafia china que abrió una heladerita y el virus salió caminando con las patitas para comprar las empresas, ahora estamos todos creo que con el temor del caso. Hay un chico, un hombre de 21 años arriba del buquebús que tiene coronavirus. ¿Qué potencialidad de contagio tiene sobre el resto de los pasajeros? Lo sabemos porque el Diamond Princess es una situación bastante parecida. El buque que estuvo frente a la costa de Japón, ¿sí?, con casi 3.700 personas entre pasajeros y tripulación, y hay 700 y pico, algo así como el 20% de todas las personas que estaban arriba del barco que lo adquirieron. O sea, si hay 360 personas... No podemos decir si eso es un número que se va a replicar siempre igual, pero en ese barco, que es una comunidad cerrada, un barco tiene características especiales, barandas que todo el mundo toca, claro, etcétera, etcétera, el 20% de las personas que estaban en el barco lo adquirieron, y vieron que cuando vemos la tablita de la Organización Mundial de Salud, el Diamond Prince aparece ahí. Hubo un número muy bajo de muertos, pero definitivamente hay gente que tiene riesgo. Hay una diferencia entre un buquebús, que vendría, no sé si de Montevideo, de Colonia, no estoy al tanto. ¿De dónde venía, Mariano, el buque? El buquebús venía de Colonia llevando gente que venía de Europa. Ok, pero lo que me refiero es que el buquebús demora... o sea, una bomba perfecta. Y hasta ahora hay solamente 4 casos sujetos Claro, pero el buquebús de Colonia a Buenos Aires demora 45 minutos. Claro. Y por ahí no es del todo extrapolable a lo que sucede, claro, en un lugar donde hay fiestas a la noche y la gente baila y la gente se toca y se abraza, que un breve viaje en buquebús. Claro. Quiero decir que este es el WhatsApp al que hacía alusión recién el doctor Cuño Olivarona, que es el laboratorio de análisis clínicos. Yo no lo alcanzo a leer porque está muy chiquito, acá en la pantalla se ve con distorsión, pero que concretamente se le manda a esta hora, a las 19:29, que estaban navegando. Exactamente, estaban llegando a la Argentina. Y que ahí le dice, si ustedes lo ven, señor Luca, hemos tapado el apellido, aunque ya se hizo más que público, hemos querido comunicarnos con usted, estamos enviando el resultado del coronavirus para su conocimiento, el mismo ha sido positivo. Luis, ¿vos te crees que este chico o los amigos, si él hubiese tenido la representación de esto, hubiese estado con los amigos, o los amigos hubiesen seguido con él, o él hubiese ido inmediatamente, si fuese malo, a ir a decirle al capitán, capitán, sucedió esto? Este chico no dice nada y se va a su casa y no hubiese salido a la luz. Él procedió con total transparencia, procedió con total inocencia, igual que los amigos estando juntos. Jamás se representaron la transparencia. Estoy posibilidad dispuesto a tomártelo. Inocencia no necesita. O sea, vos lo que me decís es, si él sabe que se quiere escapar, como fue la primera versión, el tipo se quiere escapar con el virus, no le dice nada al capitán. Pero nunca se quiso escapar de ningún lado. Todo lo contrario. Estaba tratando de llegar a su casa desde Europa para poder someterse acá en la Argentina a la curación necesaria o el aislamiento necesario. Ahí no sé cómo lo ves, Gustavo, pero a mí me parece que hay un plazo que es central, que es el de los 14 días. Si no pasó 14 días en Uruguay... Sí, no, a mí, la duda, que a lo mejor la quería compartir con los médicos, no tienen por qué saberlo porque es de Uruguay, pero digo, un laboratorio te comunica que tenés o sos portador de una enfermedad que es contagiosa, que tiene todo esto y... nada más. Esto o tiene que girarle la comunicación a la autoridad competente. Depende probablemente de la modalidad en que se testea en el país. Podemos ver distintos extremos. Corea
fue un país que hizo testeo masivos. Sí. Les fue muy bien. Por la calle incluso, ¿no? Y tenía vagoncitos en la calle donde personas que gozaban de pleno estado de salud decían, venga y testéese. Detectaron una enorme cantidad de personas con muy pocos síntomas, sin síntomas. Muchos jóvenes, todos decimos, qué poca mortalidad en Corea. Pero en realidad porque no veían la punta del iceberg, que tal vez es lo que ve Italia. ¿Cómo puede ser que en Italia murieron el 7% de los afectados y en Alemania el 0.3%? ¿Y Italia la 7%. Probablemente si vemos la punta del iceberg o vemos el iceberg. Si el sistema de salud funciona muy bien y tiene capacidad de recibir a esas personas que, como se planteaba hace un rato, llegan en urgencia. Y por eso esta idea de aplanar la curva, un tema que no sé si todo el mundo entiende y vale la pena analizarlo. ¿Cuál sería una curva riesgosa? Que de pronto en un día lleguen 1000 personas graves al sistema de salud, sube la curva, desbordan el sistema de salud, claro. No hay camas en terapia ni respiradores. Aplanar la curva es evitar o enlentecer la transmisión y figuradamente que en vez de 1000 personas en un día, durante 10 días lleguen 100. O sea, va a haber 1000 van a llegar. Probablemente ayúdame, Nacho, vos tenías la curva de cómo fue la progresión desde el primer caso de marzo, sí, ¿no? Sí, Luis, le quiero agregar algo de lo que dijo el doctor y después paso a comentarte lo de la curva. Sí. Que no el tema es lo que no se analizó. Acá, desde el primer caso hasta el momento, se analizaron solo 924 casos. 924 casos desde el primer caso hasta el día jueves. O sea, esto es dato al día de ayer, 924. 158 te dan positivos. El problema es que si vos tenés dolor de garganta, tenés tos o tenés fiebre, a vos te hacen 2 preguntas. Te dicen, ¿viajaste? Si vos respondés que no, te preguntan, ¿tuviste contacto con alguien que esté infectado? Claro. Si vos decís que no, te mandan a tu casa. ¿Por qué? Por la falta de reactivos. Eso es hasta el momento. Cuando se habilite otros centros, además del Malbrán, van a empezar a aparecer más casos. Carlos, ¿va a haber detección en la provincia de Buenos Aires, en otros institutos? ¿Cuándo en ese caso? Sí, estamos trabajando ya con el Malbrán, con el Ministerio de Salud de la Nación, para habilitar rápidamente 4 lugares para hacer los análisis a partir de tecnología PCR. ¿Y cuándo arrancarían? Hoy estuvimos hablando con el ministro de Salud nuestro, Daniel Goyán, que estaban ultimando detalles. El problema, justamente como decía Nacho, son los reactivos que estamos tratando de conseguir y hay que validarlos científicamente. Porque, pues es que la impresión que yo tengo, y corríjanme, doctores, quiero decir, es que yo me sumo la dura a Camburián, poca gravedad que le estamos dando como ciudadanos a la cuarentena. A mí me parece que la cuarentena es otra cosa. ¿Querés que te diga algo, Luis? Sí. Yo me sumo también. Y él los calificó, y no fue exagerado, de delincuentes. Porque hay una norma, que es el artículo 205 del Código Penal, que la invocó el decreto, que consiste precisamente en violar las medidas por la autoridad competente para impedir la propagación de epidemia. Entonces, los señores que describieron que están haciendo el asado o que están jugando a la pelota, están claramente violando el artículo 205 del Código Penal, que tiene una pena de 6 meses a 2 años de prisión. Entonces vos me decís, en esos casos no cabe duda de que estos señores son unos delincuentes. Y vos decís que en el caso de tu defendido, no. Pero él no violó nada, él lo que estaba haciendo, él nunca se imaginó esta situación. Pero si, pero si se hizo el análisis. Pero se lo hizo porque, te digo por qué. ¿Cómo va a subir al barco habiéndose hecho pero se lo hizo, te digo por qué. Sin esperar el resultado. Que se quede en Uruguay. No, pero sin saber el resultado, ¿cómo se va a hacer el análisis? Pero se lo fue a hacer, te digo por qué. ¿Cómo se va a subir al buque habiéndose hecho el análisis sin el resultado? Pero además, otra cosa, me escribe un colega uruguayo que nos están viendo desde allá y me dice, acá en Uruguay el protocolo no es el que estamos expresando que hizo este chico. El protocolo uruguayo es tanto o más férreo que el argentino. Con lo cual, me quedan dudas respecto a esta historia. Él se hizo un análisis privado. Pero hay un protocolo público. Acá también podés ir a una clínica. Él estaba volviendo a la Argentina. Y en todo caso lo que hizo fue incumplir la disposición uruguaya. Él lo que hizo era venir a la Argentina para someterse a la ley argentina y cumplir el protocolo argentino. De precaución, los padres dispusieron, háganse un análisis privado. Y se hizo un análisis privado. En otro contexto no se lo hubiesen hecho. De los 400 que estaban en el barco, no se lo deben haber hecho. Pero Doc, no estaba del otro lado del continente, estaba acá enfrente, no podía haber esperado. Pero cerraba la Argentina.
le cerraba a la Argentina esa noche. Pero no, y pero la autoridad le dijo, venite a la Argentina, están autorizados para irse a la Argentina. Eso se lo dice la autoridad del Estado argentino. Pero a mí me parece que, corregime si me equivoco, Mariano, no es verdad que se cerrara la Argentina. Se cerraba la Argentina para los extranjeros. Claro. De hecho, hay argentinos dando vuelta por el mundo que van a entrar previo cumplimiento de la cuarentena. O sea, no es que a ellos le dicen, quedan un avión, 2 barcos, y si no, que se vaya caminando por Paysandú porque cierra. Están autorizados que ¿Eso se está vaya. documentado? Está documentado. O sea, tenés la comunicación de WhatsApp. Tengo la comunicación de que el consulado dijo vengan. Con título consulado argentino, hablando con uno de los padres que le dice, están autorizados que viajen. Pero ¿sabía el consulado el cónsul argentino que se había hecho la prueba del coronavirus? Sabía absolutamente todo. ¿Estaba notificado? No mandó una carta documento. En ese momento no. Pero hay testigos que saben eso. Hay 3 personas que hablaron con el consulado argentino informándole de la situación y que le dijeron vuelvan para la Argentina. Y se lo hicieron como no se lo deben haber hecho los 400 que estaban en el barco. ¿Por qué? Porque estos chicos tuvieron facultativos cerca que le dijeron a CETU, hagamos los análisis privados. Doc, los que están en el hotel, les recuerdo por si no lo saben, que la autoridad sanitaria local decidió alojar a todo el pasaje del buquebús en el Hotel Panamericano y en otro hotel más. El Escorial. El Escorial, exactamente, gracias. ¿Se la van a tener que bancar 14 días ahí en cuarentena? El tiempo de incubación conocido es hasta 14 días y probablemente lo que puedan hacer, insisto, no es lo mismo un viaje en buquebús de 45 minutos donde haya personas, muchas, que probablemente no definan una situación de lo que se llama contacto estrecho, porque no hayan ni siquiera estado cerca de ellos. Así que creo que probablemente eso se pueda pulir un poquito más. Pero quería volver a un tema que tocaste hace un momento. Y estamos cumpliendo este aislamiento que es muy importante, obligatorio, social. Y en los próximos días van a estar llegando miles de argentinos. Muchos de ellos que vienen de países con circulación del virus, Europa, Estados Unidos, Río de Janeiro, y ellos pueden seguir importando casos. Si todos debemos cumplir este aislamiento, estos argentinos que están viniendo es clave que lo hagan. Pero yo te digo, no sé si, perdón que lo produzca así al aire, pero digo, envié la producción de un canal colega de Rosario, de Canal 5 de Rosario, acaba de llegar un micro diciendo que venían de Arequito, es largo el video, y se ve a un grupo de 40 personas diciendo estamos llegando de Arequito, provincia de Santa Fe, y cuando empiezan a averiguar venían de Camboriú y mintieron la procedencia para poder pasar. Digo, esto es lo que a mí me impresiona, que en realidad ya lo hablamos con Enrique de Rosa, ¿qué cosa pasa? Hay otra situación que es muy desagradable y sé que es muy impolítico lo que voy a decir. Hay 15.000 argentinos en el exterior que van a llegar porque Aerolíneas Argentinas y también el Estado ha decidido que algunas otras aerolíneas los traigan y va a llevar un tiempo. Ahora, el 90% de los 15.000 argentinos que están en el exterior viajó cuando la pandemia ya se había lanzado en el mundo. Entonces digo, alguna vez vamos a tener que hacernos responsables de los actos propios. Si yo, por lo que sea, porque es la primera vez que viajo a Europa, porque no quiero perder el pasaje, porque me gusta viajar, me voy en medio de la pandemia, no puedo estar a los gritos de que me repatrie el Estado, porque me parece que la prioridad hoy es otra. La prioridad es garantizar los respiradores, garantizar que los pacientes que están acá, digo, si te fuiste de viaje sabiendo que había una pandemia en el mundo y ahora bancala, es posición personal, no compromete ni a esta empresa ni a este programa. Pero digo, no sé, Carlos, ¿cómo lo ves? Por supuesto, cuando yo planteaba el cierre de las escuelas no era el momento. Cuando planteaba la cuarentena obligatoria era una locura. Ahora tenemos la cuarentena obligatoria, nos costó bastante tiempo, digamos, llevó un tiempo hacerla y ese tiempo es un tiempo vital. Si hoy no la cumplimos, la verdad es que, discúlpame, corre por mi cuenta, somos unos boludos. Bueno, yo dije hijo de puta en Infobae, me cupo el análisis. Sí, Javi, perdón, enseguida vos, Gustavo. Sí, porque me parece que acá es importante que la gente entienda que nuestra cultura transgresora ya la vemos de los lugares donde culturalmente nosotros hemos mamado esa transgresión. Italia y España. Sí, claro. Es un desastre lo que está pasando en Italia y en España. ¿Hace falta que se lo digamos? ¿Hace falta que le mostremos, como vi hoy en A24, la cantidad de cajones, de ataúdes que diariamente están en Italia porque no dan abasto a enterrar gente? ¿Hace falta? No es Singapur, no es la loma del culo.
es Italia, es España. No entendemos eso, que es vamos un poco hacia el planteo que hacía Leopardo recién, o sea, que parece que solo nos impactamos con la imagen tremenda. Sí, Gustavo. No, digo, la realidad es un poco, me parece, en algunos aspectos más compleja. Así como en el tema, todos desearíamos que la sociedad fuese como una suerte de máquina en la cual vos desenchufás y para y se congela, pero las sociedades no funcionan así. A todos nos hubiese gustado que a las 0 horas de hoy cada uno se hubiese quedado en su casa, pero hay una inercia que no la parás tan fácil, yo creo que en ningún lugar del mundo. Lo deseable es siempre pedir más y está bien, pero reconocer eso. Y respecto a los argentinos que hay en el exterior, posiblemente muchos se hayan ido de vacaciones a lo mejor hace pocos días y es una situación, pero hay otros que se fueron por trabajo, por estudio hace meses y quieren regresar, tienen que regresar. Entonces me parece que hay que contemplar estas posibilidades. Pero tiene que, ¿sabés qué? Aprendimos, y vos que sos un hombre experto en esto, que las necesidades son infinitas y los recursos son limitados. Entonces, con esta necesidad de que vuelvan, habrá que verlo con los recursos que tenemos. Nos vamos a ir al Hospital de Clínicas, uno de los emblemas de la salud pública argentina. Allí está trabajando Rodrigo Porto, porque, Rodrigo, buenas noches, ¿cómo está? Se lo está preparando para una situación de gravedad y de demanda sanitaria. Contanos, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Luis? Buenas noches. Sí, estamos en la guardia del Hospital de Clínicas. Queremos saber, primero, cómo se activa el protocolo, ¿sí? Si de repente una persona siente que tiene síntomas de coronavirus, bueno, ¿cómo hace? ¿Sí? ¿Cuál es el primer paso? Y en segundo término, preguntarle al director Marcelo Melo, del Hospital de Clínicas, bueno, ¿cómo se prepara justamente el hospital para asistir a lo que se viene? ¿Sí? Claro. Bueno, Marcelo Melo, director del Hospital de Clínicas. Doctor, gracias por recibirnos ante todo. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, ¿cómo es el protocolo? De repente... Te voy a comentar cómo preparamos el hospital. Dale. Porque me parece que estaba escuchando lo que hablaban en la mesa y me parece que nosotros también hace 20 días, un poquito más, empezamos a preocuparnos por lo que podía pasar, así que empezamos a prepararnos, preparar el hospital. Y preparar el hospital significa preparar a los médicos, dar charlas. El servicio de infectología empezó a dar un montón de charlas sobre lo que iban aprendiendo de este virus nuevo y de qué manera habíamos que tratarlo. Obviamente que no tiene tratamiento, el tratamiento no existen vacunas, no existen medicamentos, y el tratamiento es la higiene personal, la higiene de manos y evitar el contacto personal. Entonces empezamos a dar toda la formación para los médicos, para los profesionales de salud y también para toda la gente del hospital. Ahora digo, se hace, perdón, doctor Melo, perdón, sí. Buenas noches, soy Luis Novarecio, ¿cómo le va, doctor? Digo, primero que decir, si hace 20 días los médicos se estaban preparando para esto, hace 20 días el que tenía que irse de vacaciones, me parece que tenía que tener otro tipo de conciencia. Corre por mi cuenta lo que estoy diciendo, quiero decirlo. ¿Nos cuenta cómo está preparado? Totalmente de acuerdo con vos. Estoy totalmente de acuerdo con vos porque en realidad nosotros lo que nos enteramos por los infectólogos que teníamos que transformarnos en entes de información, teníamos que comunicar, darles información a la gente y decirle que se avecinaba algo muy importante, un virus que no conocíamos, totalmente contagioso, y que teníamos las únicas armas que íbamos a contar en esta guerra, eran armas personales, que era lavarnos las manos y evitar el contacto. Claro. No tenemos más armas. Nosotros nos fuimos ahí, nos fuimos al Hospital de Clínicas, doctor, casi por un efecto, intentando no meter la pata y después de consultarlo con las autoridades sanitarias, pero casi con un efecto psicológico como que planteaba el doctor Leopardo recién, que es mostrar cómo está. Sé que creo que alrededor suyo o ahí detrás hay un respirador para que entendamos de qué tecnología estamos hablando. La pregunta más genérica es, ¿cuántos respiradores artificiales hay en clínicas y en el país para atender una eventual crisis de coronavirus? Básicamente en el país hay creo que 8.000, 9.000 respiradores. Acá en el hospital contamos en la actualidad con 25 y ahora gracias a las autoridades tenemos un ingreso de otros 25 más respiradores. Así que este hospital, con el personal humano que está muy jerarquizado, podemos tener o manejar 25 respiradores. Ahora Luis, si querés podés ver acá al lado, está el doctor Ollanar, que es el médico de la guardia, y esto es lo que se habla tanto en este momento, que es el respirador. Esto es lo que vamos a precisar para salvar la vida de mucha gente. O sea, el doctor Marcos Ollanar te está escuchando también, ¿eh? Sí, doctor, buenas noches, ¿cómo le va? Gracias por estar con nosotros. No es por una cuestión económica que hago la pregunta, es para saber de qué inversión hablamos. ¿Cuánto cuesta ese aparato que estamos viendo allí, doctor? Te cuento, Luis, porque en eso me encargué yo personalmente. La inversión es casi de 600.000 o 700.000 pesos cada respirador. Pero tenemos un gran problema. Como es una infección que está comprometiendo a todo el mundo, los respiradores
son importados, la mayoría, hay una fábrica nacional o dos, así que están todos en su país de origen. O sea, Alemania directamente cerró la exportación de respiradores. Así que ahora, por más que tengamos la plata a veces, es difícil conseguir el respirador. Yo le pregunto al doctor Lopardo, sé que a lo mejor es de respuesta imposible, ¿cuántos enfermos se esperan en hipótesis en la República Argentina? Esto es muy difícil saberlo realmente. Recién también escuchaba que ustedes hablaban hasta ahora de lo la que famosa sabemos es meseta y del famoso... Sí, enseguida, doctor, enseguida. Le preguntaba al doctor Lopardo. Sí, dígame. La experiencia china, que es hasta ahora la más amplia, mostraban que el 80% de los casos son leves, 15% son severos y un 5% son críticos. Esos críticos son es un porcentaje, no todos, pero la mayoría de ellos podrían llegar a requerirlo. El punto es que lo que no sabemos es cuál es el universo. No lo sabemos. No lo sabemos porque no sabemos en realidad. Cuando vuelvo a Corea, en Corea que testearon a personas muy asintomáticas, encontraron que había muchos jóvenes que andaban caminando por las calles y tenían infección por COVID. Claro. Entonces, estamos ante dos posibilidades. Una es que en realidad el virus sea mucho más transmisible de lo que creemos. En realidad hay muchos más casos, lo cual es una mala noticia, pero la buena noticia es que probablemente la mortalidad se diluiría. Claro. Ese 7% de Italia, 7%, o en realidad en Italia no hay 40.000 y hay 400.000 Entiendo perfecto. Casos. Ahora digo, a ver si doy vuelta a la pregunta. 8.000 respiradores podrían llegar a alcanzar un eventual 5% de esta... Va a depender de la curva. ¿Coincidís, Carlos, con esto? Va a depender de la curva, lo que yo creo que la curva va a ser alta. Por lo cual decís no alcanza. No. ¿Usted comparte, doctor Melo, doctor Yanar, lo que estábamos diciendo aquí con sus colegas? Sí, en realidad lo que dicen ahí es nosotros tenemos que tratar de controlar esa curva, esa meseta, tratar de que no se transforme en un pico. Esa meseta es lo que va a permitir que la gente se vaya contagiando, porque todos nos vamos a contagiar o infectar, pero que la llegada al hospital o al sistema de salud sea en forma paulatina y no bloquee al sistema de salud. Porque dijo algo que no sé si lo entendí. Dijo algo que no sé si lo entendí. ¿Todos nos vamos a contagiar? Sí, sí, es una gripe que es muy contagiosa y seguramente gran parte este año y el año que viene seguramente gran porcentaje de la población argentina va a estar contagiada. Todos los que están viendo, todos los que estamos acá, todos los argentinos no te asustes, Luis, pero es una gripe. No, está hablando con un hipocondríaco, de paso le quiero decir, pero digo... Sí, por eso. El 80% es asintomático. El 80% es asintomático. Ni siquiera se van a enterar. ¿Me dejas una pregunta torpe mirando el respirador y por más que Carlos dice no hay que aplaudir a los médicos, a mí me parece que hay que rendirles un tributo a todo el personal médico de la sanidad. Digo, 25 respiradores en el clínica, en un lugar que es ejemplar, ¿no es poco? Sí, es poco y por eso pedimos comprar 25 más, pero ahora el gran problema que tenemos, ya por ahí hasta no es plata, o sea, el asunto es que no están los respiradores, porque los respiradores los importamos y la mayoría está en su lugar de origen. Alemania cerró la exportación de respiradores. Entonces, ¿por qué? Porque lo van a usar ellos y lo van a usar los estadounidenses, todas las fábricas extranjeras van a usar sus respiradores. Entonces, y a nosotros que nos acusaban de xenófobos porque proponíamos cerrar la frontera, ¿no? No, una digresión que estoy haciendo. Exacto. Claro. Exacto, es así. Sí, Nacho. Sí, algunos datos, Luis. ¿Sabes a los 17 días del primer caso cuántos infectados tenía Italia? No. Desde el primero hasta el día número 17, 3. ¿De vuelta a la fecha? Del primer día, del primer caso detección al 17, en ese periodo, ¿cuántos infectados detectados? 3. O sea, es como si fuera el 2 de marzo, que fue el primero nuestro, al 19 de marzo, o sea, hace 2 días. Exacto. 3. Ayer. ¿Y hoy tienes? Hoy tiene más de 40 y pico. Tiene más de 40.000. 42.000, claro. No, 47.021 y 4.000 muertes. Sí. ¿Sabes cuánto tardó Italia en tomar decisiones? No. 42 días. Argentina lo tomó afortunadamente antes gracias a, que desde los medios se visibilizó esto. ¿Sabes? Vos decías, hace 20 días esas personas estaban viajando, cuando ya estaba el tema. Claro. Bueno, algunas autoridades decían que también el problema era el dengue y el sarampión, que efectivamente lo dijo es. nosotros el ministro en el programa, que dijo no hay ninguna posibilidad. Después a Jonathan Vial en A24 diciendo que nos sorprendió la velocidad. Rodrigo, quiero despedir al doctor Melo y al doctor Yanar. Digo, el doctor Yanar entiendo que es el operador, la persona, el experto en la manipulación de este respirador, ¿no es cierto? Sí, el especialista. El especialista, ahí está. ¿Qué tal? Buenas noches. Supone una destreza, supone porque digo, no cualquier médico puede manejar un respirador artificial. No, bueno, igual, a ver,
los médicos de la guardia y los médicos terapistas son los médicos que se encargan principalmente de esto. Acá en la guardia nos encargamos nosotros de intubar los pacientes, los mantenemos y después cuando se van abriendo las camas en terapia intensiva vamos pasando los pacientes, bueno, ventilados, críticos, exactamente. Gracias, doctor. Y un agregado, Luis. Sí, por supuesto. Te hago un agregado. Nosotros acá en el hospital contamos mínimamente con arriba de 100 profesionales que pueden manejar un respirador sin ningún tipo de inconveniente. Así que obviamente que mano de obra tenemos, obviamente que a veces siempre es la falta de recursos, a pesar de que el Ministerio y todas las autoridades nos dieron todos los recursos y estamos muy conformes, claro. Pero me parece que cuando llegue el pico nada va a alcanzar. Nada va a alcanzar. Gracias, doctor Melo, gracias, doctor Yanal, gracias, Rodrigo. Volvemos en cualquier momento. Muchas gracias. Mientras estamos hablando, que retomo el caso de Mariano Cuño Libarona, que si recién llegás al programa, es el patrocinante de Luca, este hombre de 21 años que estaba a bordo del buquebús. Nos escribe una de las pasajeras que está en el internada, en el Panamericano, que yo como decirlo, que no les han hecho todavía ni los hisopados. ¿Vos tenés claro, Mariano, si se los ha testeado todos? No, la realidad que pobre esta gente... la trasladaron acá a la municipalidad, dice que intervino el SAME, intervino un montón de gente de la municipalidad, los trasladaron a los hoteles. Hoy había quejas de que no les daban ni de comer, pero bueno, eso ya depende del esfuerzo que esté haciendo las autoridades. Pero vos tenés claro que la gente siente que la culpa es de tu cliente, no de la ciudad de Buenos Aires. Por supuesto, sí, de la fatalidad. Hay veces que tenés dolo, culpa, fatalidad o desgracia. Acá estamos en una situación de caos donde hay situaciones que son una fatalidad. Yo no puedo creer que entendamos que este chico que estaba con sus amigos dolosamente dijo: lo voy a propagar este virus a todos los pasajeros o a mis amigos. De ninguna manera. Y obró con negligencia. Yo creo que hizo todo lo que tenía que hacer o todo lo que le indicaron a un chico de 21 años. El chico... Un señor Chico que de 21 años. Ya 21 plenamente capaz. Sí, o sea, pero no me digas desesperación, caos, vení, volvé, andá, venate a España, venite... El calvo está al borde de la locura. Yo quiero tener de abogado a Cuño Libarona. Yo quiero sí, todos queremos que sea nuestro. Yo quiero contratarlo a Cuño Libarona. Cuando tenga algún problema legal quiero contratarlo a Cuño. Sí. Porque es el mejor y me la vende cambiada de una manera. ¿Eso independientemente del caso este? Sí, independientemente, pero este caso lo vuelve a mostrar. Sí, ¿cuándo fue el viaje en buquebús? ¿El miércoles? Anoche. Anoche. No tendría ningún sentido hisopar hoy a los que compartieron el barco, porque sabemos que el periodo de incubación es entre 48 horas y 14 días. ¿Y qué me tuve que sentar a esperar a ver si me pasa algo? Eso es lo que se ha hecho. Hisopar a todas las personas en este momento sería malgastar un recurso que en el mundo es escaso. Doctor, salvo que tenga síntomas. Claro, pero es muy precoz. Salvo que tenga síntomas, pero hasta es demasiado. Pero si tienen síntomas lo van a hacer. En el mundo es un recurso escaso los test. En Argentina acaban de llegar y como recién se comentaba, se va a descentralizar ya no solo el Malbrán, sino que una serie de laboratorios, hasta los 35 laboratorios del país van a poder hacerlo, e incluso se está validando un test en forma privada porque va a ser clave para detener esta epidemia. Detectar y aislar. Los países que fueron exitosos, como Corea, como Japón, como China, así lo hicieron. Pues nos vamos al Hotel Panamericano. Está Alex, que es uno de los pasajeros. Hola Alex, buenas noches, soy Luis Novarecio. Buenas noches Luis, ¿cómo andás? Bien, bueno, primero, ¿cómo estás? Y la verdad que un poco preocupado ahora. Ayer fue una noche realmente diferente. La pasamos bastante mal los pasajeros. Mucha incertidumbre, que la incertidumbre todavía sigue hasta este momento. Y nada, qué sé yo soy un chico joven, 27 años, fuerte de cabeza y de físico, así que la estoy llevando bien, pero hay mucha gente mayor, niños y demás, que realmente la sufrieron mucho y todavía no se sabe cómo sigue esto. Contame Alex, ¿estás solo en un cuarto? Contame cómo es lo cotidiano. Y tosí con la mano, sí, estoy solo en un cuarto. Ayer me subieron al primer micro porque no tenía valija. Entonces me subí al primer micro con gente mayor, que son los que primero salieron. Y sí, en el micro, bueno, al primero nos subieron a todos, después dijeron que no, que mantengamos distancia entre unos y otros, cosa que es absurdo porque ya habíamos estado en el buque. Obvio. Todos juntos. Ahí justo veo atrás que tienen una imagen. Ahí está. Nada, estuvimos 5 horas, gente bajando, gente subiendo, gente tocando las barandas. Pero sí, después me subieron a un micro y me trajeron al Hotel Panamericano. Sí. Y fui el primer micro que llegó acá.
no había comida ni nada. Y nos dijeron, ¿estás solo? Sí, me dieron una habitación privada. Y estuve hoy, o sea, estaba desesperado por bañarme, me bañé y ya me acosté. Yo digo, contacto cero con el exterior. Sí, mirá, desde ayer que llegamos al puerto de Buenos Aires, nos enteramos, nunca nos dieron ninguna información precisa, nos enteramos todo desde el exterior, o sea, decía, vamos a ir a un hotel, otro decía, los van a poner en cuarentena, un chico tiene coronavirus, pero nunca, la verdad que nunca la información que daba el capitán o la gente de sanidad o demás, nunca una información precisa para los... ¿Pasó un médico por el cuarto? No sé, ¿te tomaron la temperatura, un algo? Llamaron hoy a la mañana a preguntar datos personales y si teníamos algún lugar donde hacer la cuarentena, pero no, siempre, o sea, nos dijeron de que la prioridad que eran, o sea, siempre informaciones... parciales, la prioridad era irnos, nos dijeron. O sea, perdón, un segundo, Alex. Van a hacer el test a todos y no se sabe si esperamos acá, si no, la incertidumbre es completa desde que llegamos a Buenos Aires, ¿no? O sea, ¿es probable, Carlos, que los manden, porque ahí le preguntaron dónde puede hacer la cuarentena, que los manden a su casa si son asintomáticos, quiero decir? Sí, digamos, la cuarentena es estar aislado en algún lugar, digamos, puede ser ahí o puede ser en el domicilio si tienen un lugar donde hacer la cuarentena y si están bien identificados dónde están. Siempre que sean asintomáticos. Sí, claro, siempre que sean asintomáticos y negativos. Por favor. Sí, claro, Alex. Bueno, el buquebús de ayer dijeron que estaba lleno de turistas. No, era una frecuencia especial de repatriación para argentinos. Así es. Todos argentinos los que estábamos algunos vivían en Uruguay, puede ser, pero todos argentinos, los que volvimos ayer. Y en un momento, los de sanidad, después de dar un papel de salud que había que completar obligatoriamente, que de hecho me acabo de dar cuenta que lo tengo todavía en mi buzo, porque nunca me lo pidieron, llamaron, después de, no sé, te hablo, 2 horas de estar parados ahí, dijeron, todos los que estuvieron en Europa tienen que ir al piso abajo. Y les empezaron a tomar la fiebre uno por uno, pero era un tal caos que era todo innecesario y absurdo. Y después cuando salimos del buquebús, había que salir de a 1 o de a 5, esto ya casi las 1:30 de la mañana eran. Hay gente que se queda hasta las 6 de la mañana, también escuché, adentro del barco. Sí. Te tomaban la fiebre, pero había un solo aparato para todos, y o sea, estaba lleno de prefectura y lleno de gente de sanidad, pero tomaban la fiebre a 1, y nada, en un momento también, o sea, después de todo el caos que estábamos todos, que en un momento a la fuerza logramos salir, algunos empujaron a los de prefectura y logramos salir a la bodega porque el aire acondicionado no daba abasto, o no sé por qué, el motor estaba apagado y demás. Después dijeron, todos tienen que volver a su lugar porque identificamos dónde estaba el chico sentado. ¿Lo viste vos? ¿Tuviste algún tipo de contacto, Alex? ¿Tuviste algún tipo de contacto con este joven Luca? La verdad que estaba bastante cerca del grupo de chicos. Estaba cerca. Estaba muy cerca, me di cuenta que venían de viaje, porque estaban todos, viste, con gorrita, con valijas. Y de hecho pensé en preguntarles de dónde vienen, viste, así para charlar, pero obvio, por suerte no hablé. Y... Hoy hubo la versión, por eso decías que anoche no hubo para comer, que hasta el día de hoy no habían podido comer, o hasta el mediodía de hoy no habían podido comer. ¿Es correcto? Mira, esto? Te dije que llegué primero y nos mandaron directo a la habitación. O sea, nos dieron comida en buquebús. Los empleados, la verdad, se portaron muy bien dentro de lo que podían, porque era un colapso total. Nos daban sándwiches y había bebidas para que nos servían. Yo la verdad que ayudé a muchos mayores que estaban con bastón y demás, llevé un par de aguas y les empecé a servir, pero era tal el lío que no pudieron ayudar a esa gente. Y de hecho acá un par de habitaciones mías, que a veces nos juntamos en el pasillo, pero se dan ciertas conversaciones por traer la comida y demás. Hay un bebé que recién hoy, después del mediodía, le trajeron pañales, gente diabética que necesitaba remedios. Entendí perfecto. Yo creo que estamos muy perjudicados los que estuvimos en ese barco por la falta de información, y bueno, ahora se normalizó el tema. Hace un rato me trajeron la cena, que al mediodía había que ir abajo a buscarla, a pesar de que no atendían el teléfono. Sí. Pero se rumoreaba que abajo había comida, así que fuimos todos abajo y había una fila. Había que hacer una fila y te llevabas comida, y recién la cena dijeron que no, que esperemos arriba, y la trajeron en su piso, pero bueno, 10:20 de la noche. Alex, quiero agradecerte especialmente este testimonio, mandarte un fuerte abrazo y espero que pronto puedas ir. Luis, por favor, última cosa. Yo tengo un grupo de amigos que están en una fundación que se llama Helpers,
Helpers Argentina, Sí. están pisando muy fuerte con el tema del coronavirus, están buscando voluntarios y donaciones, Dale. pero están haciendo ayuda psicológica y... Helper, ¿cómo es el sitio? Helper.org. Helpers Argen en Instagram, búsquelo, mucha gente puede ayudar y Bien. te agradecería mucho. Está claro. Son gente de mi plena confianza. Hecho. Lo googleamos y lo ponemos en graf. Gracias, Alex, sos muy amable. Quiero decir que me está escribiendo, perdón que mire el teléfono, a los que están enojados porque miro el teléfono, pero me está escribiendo el canciller en este momento, Felipe Solá, que dice que hay 19.711 argentinos salidos de nuestro territorio post discurso y DNU anunciado el 12 de marzo. 19.000 argentinos que se fueron después del 12 de marzo. Se está haciendo el depurado de esta cifra, dice el canciller. La orden de los consulados, que son quienes manejan la lista de pasajeros varados en estricto orden de fecha del pasaje, lo van a postergar sin edie, o sea, sin límite, para priorizar la gente que estaba fuera desde antes y se le cayó el vuelo porque se lo cancelaron. El canciller dice, denuncié a la mayoría de las compañías, a la mayoría europeas, por clavar a clientes en Madrid, México, textual, Lima, Miami, Nueva York. Tuve miles de tweets de argentinos que los defendían. Iberia le contestó, yo lo estoy leyendo, señor canciller, pues si me llegó, puedo decirlo públicamente, con una guarangada oficial, dice Felipe Solá. ¿Te acordás, Nacho, cuando dijo, cuando se trabaron en una discusión el canciller con Iberia por tuit? Bueno, tenemos mucha gente en México. Mañana entrará Aerolíneas Argentinas y un Hércules a buscar a la gente. En México es un grave problema. Bueno, lo que quiero decir es que después del DNU del presidente del 12 de marzo, salieron 19.000 argentinos más. Gente que puede viajar, que piensa, que seguramente es formada, que tiene dinero para viajar. Imagínate, trasladalo eso a estas zonas del conurbano. Yo te decía hoy que la gente está haciendo colas en los supermercados porque no los dejan entrar, hacen colas afuera. Me encantaría que esté con nosotros. El canciller el lunes está invitadísimo para charlar con nosotros, porque quiero también preguntarle a Carlos Bianco medidas que se están tomando en la provincia, digamos, concretas para tratar de garantizar la cuarentena, satisfacer el aislamiento, permitir las actividades esenciales. Mira, muchísimas que van desde la prevención en esta etapa de contención de la pandemia que tenemos, que van desde concientización, entregar información por distintos medios, por folletos, enviando a todos los municipios, a los distintos edificios que tiene y oficinas la provincia a lo largo del territorio. Hay que tener en cuenta que son 135 municipios, un territorio muy grande y muy vasto. Que creo que a esta altura es lo fundamental, y creo que todos los médicos presentes van a coincidir conmigo, prepararnos para cuando sea el pico de contagio con la mayor cantidad de camas y respiradores posibles, camas con unidades de terapia intensiva, camas de cuidados generales y también camas de aislamiento que van a ser necesarias y que todavía no sabemos, dependiendo, como dicen todos, de la forma que tenga la curva de contagios, si el sistema de salud va a poder soportarlo. Tengamos en cuenta que ningún sistema de salud lo ha podido soportar todavía, a pesar de que hablamos de sistemas de salud como el inglés, como el italiano, como el español, que son de los mejores del mundo. Así que con todo, y además también controlando en la provincia de Buenos Aires que se cumpla, pero más allá del control del Ministerio de Seguridad, de la Policía, me parece que lo fundamental, porque ten en cuenta que tenemos en total 90.000 policías bonaerenses en la provincia de Buenos Aires, que están en territorio, son algo menos de 20.000. No le podemos poner un oficial a los 17 millones de bonaerenses. Entonces hay que apelar fundamentalmente a la responsabilidad de la gente, siempre y cuando haga un uso correcto, además de las excepciones. Por esto que te decía yo, si tenés que ir a comprar la leche para el pibe, te vas a tener que ir a correr al supermercado chino de la esquina o al almacén. Eso está habilitado por el DNU. Cuando decía el doctor, lo digo por casos particulares, que las dos personas con las valijas eran delincuentes, no lo sé. Lo que digo es que también están yéndose de Argentina personas que son de otros países y que hay que sacarlas de alguna forma. Claro. Hoy distintos intendentes de la provincia de Buenos Aires me pidieron que le hagamos una autorización de circulación a esas personas que tenían que llegar a un aeropuerto para irse. Pero tengo una pregunta, Carlos. Nosotros decidimos no poner al aire una serie de imágenes que están llegando porque corremos el riesgo que sean fake news, y esto es una pandemia también, lo de la noticia falsa. Con mucho cuidado y responsabilidad. Yo digo, ¿ustedes verificaron el Pinamar, el Montermoso que vimos los otros días en la provincia? ¿Están viendo gente que
¿Se va a tomar el fin de semana largo? Sí, sucedió, lamentablemente. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, lo de Montehermoso, el último tramo de lo de Pinamar, todavía no estaba determinado el aislamiento obligatorio. Es cierto que ya estaba el llamado a la responsabilidad social y me parece que ese es el punto fundamental. No vamos a poder controlar policialmente a todos y todas las bonaerenses. Tenemos que ser muy claros y muy precisos en las normativas, como lo ha hecho el Gobierno Nacional. Nosotros estamos reglamentando eso esta misma noche, así que me parece que es un llamado a la responsabilidad social. Como dijo el gobernador Kicillof, acá no se salva a uno, nos salvamos todos juntos, espalda con espalda. Me impactó mucho lo de Berni, hoy que hizo una arenga. ¿Lo podemos ver en 30 segundos, por favor, director? Hoy el Sergio Berni es el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, gabinete que integra Bianco, y hoy le hablaba así a las fuerzas policiales. No hay lugar para los tibios, y mucho menos para los temerosos, porque esta fuerza se nutre del compromiso, se nutre del valor y se nutre del coraje de cada uno de sus hombres y de la conducta individual de cada uno de ustedes. Estará designada el futuro de esta fuerza, el futuro de la patria y el futuro de nuestra provincia. Orden, subordinación y valor. Para servir con gloria y honor. 90.000 son los efectivos de la Sí, aproximadamente, de la policía bonaerense. Digo, me parece un mensaje muy claro y certero del ministro de Seguridad, Sergio Berni, en este momento. Lo digo porque son casos aislados, pero hemos tenido muchos casos en donde determinado personal jerárquico, inclusive de los distintos ámbitos, en algún momento se rehusaba a cumplir su tarea. Entonces me parece que hay que ser muy claro y muy preciso. La provincia de Buenos Aires, por ley, tiene dos servicios esenciales. Uno es la salud y el otro es la seguridad. Cada médico de la provincia de Buenos Aires y cada policía de la provincia de Buenos Aires sabe dónde tiene que estar. El médico atendiendo a los infectados, a los casos sospechosos, la policía cumpliendo lo que tiene que cumplir, y con una aclaración. Cuando vos me preguntabas lo de Montehermoso o lo de Pinamar, salvo que se decrete estado de sitio, es un delito federal cortar los caminos. Ahora, tengo una pregunta, Lo Carlos. digo porque hubo sí. vecinos, inclusive, que querían porque no hicieron, claro. Está bien, estaba justificado moralmente, si querés, pero no se pueden cortar esos pero caminos. contame prácticamente qué instrucción, ya sé, vos sos el jefe de gabinete, no sos el ministro de Seguridad, pero digo, ¿qué instrucción le das a los 90.000 policías en la calle? O sea, me encuentran a mí en provincia de Buenos Aires. Me dicen, ¿a dónde va? Mira, te comento, yo le digo, voy a... Digamos, ¿qué hace? ¿Cuál es la instrucción? Te comento muy claramente, porque hoy nos pasó con el caso de un funcionario de la provincia a una cuadra de la casa de gobierno, que salió justamente a buscar un plato de comida. Lo paró un policía y le dijo, ¿a dónde está yendo usted? Voy a buscar comida. Bueno, perfecto, vaya a buscar comida y vuelva. Esa es la instrucción. Tiene que ser una instrucción muy clara y muy precisa, porque además hay varias excepciones. Claro, que desde hoy no puede ser más eso del policía, porque hoy el decreto ampliatorio del presidente es las casas de comida solo pueden, corríjanme Javier y demás, pueden expender comida si la envían a domicilio, o sea, por delivery, por envío acá a domicilio. Pero eso es una ampliación. Por eso es de hoy, hace un rato. No hay un problema. Pero también, digamos, alguien puede estar yendo a ayudar a un anciano, a su padre, a su abuelo, como dice Por eso hay que tener muy claro, nosotros estamos trabajando con una certificación para los empleados estatales, provinciales, de quienes van a tener la habilitación para circular, quienes están habilitados a circular en todo momento, obviamente personal más jerárquico y con responsabilidades. Pero bueno, lo tenemos que tomar también no con un carácter estrictamente punitivo, sino, de nuevo, es imposible controlar policialmente todo el movimiento de 17 millones de personas que tienen distinto tipo de necesidades y distintos ambientes de hábitat, además, cosa que cambia las cosas. Carlos, vos describías recién el sistema que se está armando en la provincia de Buenos Aires. Sí. Pero en la provincia de Buenos Aires tenemos el conurbano bonaerense, que tiene sus particularidades distintas al interior de la provincia. Este sistema que vos describís, ¿se profundiza, es diferente, es extremo en un lugar donde se concentra gran parte de del 40% de pobres que tiene la Argentina? Absolutamente.
Esto es así porque ha sido en todos lados. En Madrid se ha concentrado en la Comuna de Madrid, en Italia se ha concentrado en el norte de Italia, donde están los mayores focos poblacionales. Eso va a pasar indefectiblemente también en la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, las previsiones que estamos tomando se concentran fundamentalmente, no solamente, pero fundamentalmente en el conurbano bonaerense, que es donde van a ser las zonas de mayores focos de contagio. Eso es así. Claro, digámoslo, o sea, estadísticamente va a suceder. Capital y provincia son los dos lugares complejos. Sí, digamos, el AMBA. Por eso estamos trabajando en conjunto con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y con el Gobierno Nacional. Hemos creado, yo estoy participando del Comité Operativo de Emergencias, hay reuniones todos los días, absolutamente todos los días, a distintos niveles, para coordinar todo el accionar, porque sabemos que el 70% probablemente de los contagios en Argentina y sean en la zona del AMBA. ¿Ustedes estiman, recién el doctor Lopardo, el doctor Campuriano nos decían, imposible estimar, pero digamos, ¿tienen una perspectiva de cuántos bonaerenses pueden llegar a quedar afectados en situación de atención crítica? Sí, mira, hay varios modelos. Nosotros tenemos un modelo, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene su modelo, Nación tiene su modelo. Son todos modelos que aproximan. Y la verdad que todos los modelos tienen un alto margen de error, porque también depende de esto, de la forma de la curva de contagio. Lo que sabemos es que seguramente van a ser muchos, como decía el doctor, la mayoría de la población se va a terminar tarde o temprano contagiando. Ahora, también es cierto que el 80% probablemente ni se entere. Claro. Porque va a ser asintomático. ¿Compartís, Doc, lo que dijo el doctor Melo? ¿Todos nos vamos a infectar? Escuchamos hace un rato al doctor decir que el 80% de la población se iba a infectar y hace pocos días escuchamos a la canciller alemana, Angela Merkel, que dijo que ella había recibido información que el 70% de los alemanes se iba a contagiar. Algunos epidemiólogos más conservadores hablan que sería un poco menos. Pero yo trataría de mirar un poco a China. Le tocó bailar con la más fea, el primer país, el mayor número de casos, y lograron controlar la epidemia. Y China, en un país con 1.400 millones de habitantes, tiene poco más de 3.000 muertos. Pero Doc, ¿todos nos vamos a infectar con el coso este? No sé si todos, pero muchos. No sé si todos, pero muchos. Dos cosas quería decirle. Una es que hoy, estando en mi casa, pasó la gendarmería con un altoparlante y ese trabajo territorial, sobre todo en el conurbano, es fundamental, porque eso es lo que funciona, digamos, no funciona otra cosa, el trabajo territorial. Como los voceadores de los pueblos, como antes, como los que voceaban antes. La carreta que en muchos distritos de la provincia también sucedió. Bueno, eso es fundamental. Y lo otro es que hay que prestarle mucha atención, y ellos lo saben muy bien, al sistema de salud de la provincia de Buenos Aires, que no tiene absolutamente nada que ver con el sistema de salud de la ciudad de Buenos Aires. Que es bien distinto. Dos sistemas completamente diferentes, uno está más diezmado que el otro y ahí hay que ponerle una atención porque es ahí donde va a ir la gente. Sí, Nacho, ¿querés hacer una pregunta, Bianco? Sí, le quería consultar a Carly. Hoy habló Ginés González García, dijo 250.000 infectados que estima, con un pico para mayo. Quería saber si se analizó en ese comando de situación que están armando con Nación y con Ciudad, esto que decía Javier, el tema del territorio, pero específicamente en el tercer cordón del conurbano. Todavía no se han registrado casos de infectados residentes en el tercer cordón, que es la zona más populosa, si se quiere, de la provincia de Buenos Aires y donde me parece puede llegar a haber la mayor preocupación de los intendentes, ¿no? Sí, la verdad estamos analizando todo. Ahí ya, al principio los casos se concentraron en la ciudad de Buenos Aires y en algunos distritos de la zona norte de Gran Buenos Aires, probablemente por el origen poblacional y al ser casos importados son las clases más acomodadas de la sociedad, seguramente los que trajeron. Y esto, pero ya se está expandiendo ya tenemos casos en el conurbano oeste, en el conurbano sur, o sea que sí estamos previendo toda esa red de contención, como te decía, de camas de cuidados intensivos, de camas de cuidados generales y también de lugares para el aislamiento general. Eso básicamente se requiere una cama aislada. Claro. Pregunta accesoria, pero no, porque son las autoridades. ¿Qué protocolo tiene de protección el gobernador, la vicegobernadora, vos, jefe? Digamos, ¿que tomar alguna decisión? No, mira, todas las recomendaciones médicas que se hacen, permanentemente estar lavándonos las manos, tener el menor contacto posible, el aislamiento mayor. Lo que pasa es que nosotros tenemos que estar en funciones permanentemente. Yo digo, actos... No, actos, nada de eso, digamos. Estamos en nuestros despachos, trabajando en nuestras reuniones de gabinete. Sí tenemos que venir a reuniones. Yo participo del Comité Operativo de Emergencias, tengo que venir al Ministerio de Salud de la Nación. O sea, nos movemos lo menos posible. Digo, tratamos de estar por fuera del horario de trabajo, que es bastante extenso además, estar en nuestras casas, en soledad,
o con la familia Sí, solamente, sé que me lo pero vas a- sí, sí. permanentemente todos los cuidados del alcohol en gel, lavarnos las manos, tener distancias prudenciales. En las reuniones tratamos de tener la distancia más prudencial posible, pero bueno, tenemos una responsabilidad que nos hace estar activos claro. permanentemente. Sé que me lo vas a tirar afuera, te lo voy a dejar como una pregunta, voy a comenzar con los compromisos comerciales. Creo que los doctores Lopardo, Camburiambra, no se termina el 30 de marzo esto. O sea, aguantame un segundito. Tras la pausa vamos a hablar con los doctores Lopardo y Camburian las recomendaciones que siguen siendo para evitar que se produzca la gran Nueva York, la gran Italia. Seguiremos con Mariano para que nos explique qué puede llegar a pasar. Hay muchos mensajes por gente que está volviendo, imágenes que llegan, que no, algunas no las ponemos al aire porque no podemos chequearlas, de gente que está volviendo sin el protocolo del caso. Dame un instante y ya lo ponemos al aire. Quédate todo este fin de semana en América porque tendremos una programación especial de coronavirus con todos nuestros compañeros, particularmente el sábado desde las 5 y el domingo desde las 20 va a estar Antonio Laje y desde las 22 va a estar Ale Fantino. Gran abrazo, Ale, el anterior conductor de este programa, un gran conductor que vuelve el domingo a las 10 de la noche. Te va a parecer, Doc, de vuelta a repetir algunas preguntas, pero las hago, me parece que ayudan un montón. ¿Los zapatos llevan adentro de casa el virus? Eso es una situación improbable. Si una persona estornuda, por supuesto que podría tirar en el piso una cantidad de secreciones. Sí. Pero para que nosotros nos infectemos con un virus necesitamos una determinada cantidad. La cantidad que una persona luego de pisar podría llevar en su suela, entrar a su casa luego de haber caminado por la calle y depositar en su piso resulta como una situación muy improbable, con lo cual no pondría la energía en los zapatos, sino en abrir las ventanas y ventilar los ambientes, en lavarnos las manos, en algo que estoy viendo que hacen todos muy bien y es no tocarse la cara. Eso es muy importante porque cuando salimos a la calle no hay ninguna posibilidad que nos lavemos las manos con alcohol en gel cada vez que tocamos algo. Es casi imposible. Pero lo que podemos hacer es, yo toqué una manija del taxi, no me toco pero más. si no me toco la cara, el virus no va a llegar a mi cara. ¿Pata del perro, de la mascota que saco a pasear? Se ha estudiado y ha habido hasta ahora solamente un perro en Hong Kong que tuvo un test positivo y no se sabe qué quiere decir. Por el momento las mascotas no lo tienen. Dame un instante, pequeña pausa y cerramos el programa. Gracias, Doc, un placer verte nuevamente. Casi sos un integrante de la familia, así que gracias. Carlos, gracias por estar con nosotros. 10 segundos, Mariano. Mano en el corazón. ¿Es inocente este pibe? Ya no tengo duda. Te digo más, si me dejas 10 minutos te explico jurídicamente qué es. Me tengo que ir. Pero te voy a aclarar algo, nada más. ¿Por qué no se quedó y esperó el resultado? Porque se lo dijeron los padres, le mandaron los pasajes, le dijeron vénganse ya. Tiene 21 años, caos total, se iba al barco, última oportunidad, autorizado por el Estado. Me sigo peleando con Mariano Cuño Libarón. Ahora, gracias a estos animales sueltos, soy Luis Novarecio, hasta el lunes.